Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga, mis pastores, mi pastora, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes también. Les saludo en el amor fraterno del Señor, esperando que ustedes estén bien. Yo agradezco al Señor por permitirme nuevamente poder hacer este estudio, estar con ustedes y poder revisar lo que sería la lección número 17 para este domingo 27 de abril del año 2025. Espero que el Señor les guarde, les bendiga y nos bendiga a ambos al ir escudriñando las Sagradas Escrituras. En esta lección nuevamente tan importante es como un paréntesis que tenemos de la vida de David, de su reinado, que ya vamos a entrar en unas lecciones más a 2 de Samuel, donde se va a analizar toda la vida de David. Pero tenemos aquí un tema acerca de Jonatán. Así que Dios nos bendiga, oramos al Señor para que Dios nos dé esa gracia, porque sin su gracia, sin su revelación, no podemos entender mucho. Que Dios nos bendiga. Padre mío, Dios eterno, misericordioso Dios, yo te ruego, Dios amado, que usted nos bendiga, nos ayude. Señor, al estudiar su palabra, que la gracia suya sea en nuestras vidas, en nuestros corazones. Abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder entender y comprender estas verdades bíblicas, sacar una lección para nuestras vidas, seamos enseñados por su palabra. Le pido ahora su bendición y su dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Tenemos entonces esta lección maravillosa que Dios nos permite poder leer y lo vamos a hacer inmediatamente. Dijimos que la lección está en el libro Primera de Samuel, capítulo 18. Los primeros versículos de este capítulo 18 estaremos leyendo del 1 al 5 y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Amén. Hasta allí tenemos la lectura bíblica de este pasaje que el Señor nos ha dado en esta hora. La lectura bíblica para estas semanas también está, el texto bíblico está en Deuteronomio capítulo 31 versículo 6, que vamos a revisar inmediatamente. Dijimos entonces 31, Deuteronomio 31 versículo 6, que dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Estos eran los últimos consejos que entregó Moisés a las naciones, a Josué y a los sacerdotes para poder conquistar la tierra prometida. Bien, entonces tenemos en esta hora esta lección que tiene por título Jonatán. El subtítulo es de esta lección, tiene que ver, ¿no es cierto?, con un hombre valiente, ¿ya? Y el segundo subtítulo, un hombre fiel y desinteresado. Son el título y los subtítulos de esta lección que tenemos para analizar en este día. Como introducción tenemos que volver un poquito atrás, no mucho, un poquito atrás, y para hacer algunas consideraciones más que nada, más que ir a los pasajes que ya hemos estudiado. La semana pasada, acuérdense que estudiamos Dios provee salvación y estuvimos mirando detalladamente cómo David venció a Goliat. Y en esa ocasión hicimos los comentarios pertinentes a esa historia, que es más que una historia de niños, ¿no? Tenemos que entender que cuando David mata a Goliat, su vida entera cambió.
La vida de David cambió. Desde el anonimato de las colinas de Belén, pastoreando las ovejas, ahora él es catapultado a la fama. Las mujeres cantaban un himno que decía: Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000. Entonces, la vida cambió. El éxito que él tuvo, ¿no es cierto?, en ese combate entre un niño y un guerrero experto, corrió la fama de David, fue conocido en todas partes. En Belén quizás nadie lo conocía, acuérdese que era el pastor de las ovejas de su padre, ni siquiera había sido considerado cuando el profeta Samuel llegó a su casa. Entonces la vida de él cambió, su victoria, su éxito le trajo mucha presión a su vida, ya no fue nada igual, el escenario cambió, tuvo un nuevo escenario para su vida cotidiana. En este caso tenemos la hermosa lealtad que ganó con Jonatán, el hijo del rey, pero también ganó un enemigo, que era su padre el rey, un enemigo que lo persiguió toda su vida y se convirtió finalmente en un fugitivo, porque de otra manera Saúl lo hubiese matado, intentó muchas veces matarlo, pero Jonatán estuvo ahí entre su padre y su amigo y le dio el carácter, la valentía para poder defender ese pacto, ese cariño y ese amor, ese afecto que tenía para con David, su amigo, su hermano. Entonces, es importante considerar el cambio que hubo. De pasar de estar en el palacio, pasó a ser ahora un fugitivo. Atrás quedaron los días hermosos de compartir en las colinas con sus ovejas, yo me imagino, disfrutando de la naturaleza y además tocando su arpa, alabando al Señor, cantando himnos, cantando alabanzas que luego seguramente las encontramos, él tiene que haberlas escrito, ¿no? O quizá en su reinado, no lo sabemos, no siempre tenemos esa información. Algunos salmos lo indican, cuándo y cómo, bajo qué circunstancia David escribió los salmos que representan su vida. Los salmos son preciosos en realidad. Entonces aquí tenemos en esta primera parte un hombre valiente, que según el capítulo 18 de la lectura bíblica que hemos visto, nos relatan los sentimientos que Jonatán tiene hacia David. Encontramos entonces en esto que es el nacimiento de una amistad. El nacimiento. Sabemos que Jonatán era valiente, ¿no? Ahí dice el título. Sí, lo sabemos. En el capítulo 14, si nosotros hayamos estado estudiando detenidamente la escritura, no solamente los capítulos que nos cita el expositor. Usted tiene que ir leyendo todos los capítulos para no perderse nada, no dejar vacío, aunque algunas cosas generalmente están en orden cronológico, pero hay detalles que se mencionan en otra ocasión, en otra oportunidad, ¿ya? Entonces, en el capítulo 14 nosotros encontramos a Jonatán, este valiente ataque que hace Jonatán. Ellos no tenían un buen ejército, ni siquiera tenían armas. Aquí dice que no se halló, en el 13:12 dice que no se halló. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no tengan espada o lanza. O sea, era tal el dominio de los filisteos sobre los hebreos, que ellos habían eliminado a cada herrero, no tenían quien le hiciera armas. El 12 dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que ellos sí las tenían. Y en el capítulo 14 encontramos nosotros que a Jonatán se le ocurre atacar a la guarnición de los filisteos. En el versículo 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros.
Y esto es importante, dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hay que tener fe para eso. Entonces, Jonatán no era solamente un hombre valiente, sino que era un hombre que tenía fe, era un hombre que creía al Señor, que creía en sus promesas, creía en todo lo que había acontecido hasta ahora, en toda la conquista de Canaán, conocía la historia, ¿no es cierto? Entonces, él sabía eso y sabía que Dios podía salvarle, darle una gran victoria a él y a su paje de armas. No importa que ellos hubieran sido 2 y los otros podrían haber sido 100. Aquí él lo dice en este versículo 6. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Ya? En el versículo 12 dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Jonatán le había pedido una señal al Señor, que de acuerdo a esa señal él iba a entender que él, el Señor Jehová, los iba a entregar en sus manos. Y justamente esperaban eso, que ellos le dijeron, suban acá. Dice aquí la escritura, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Sube tras mí significa que él iba al frente, él no iba escondido detrás de su paje de armas, no, él iba al frente, él iba a enfrentar a los filisteos y su paje de armas finalmente los iba a matar detrás. Y él tiene esa confianza, Jehová los ha entregado en manos de Israel. Todas esas frases son importantes porque indican cómo era de valiente Jonatán. Él era un par de soldados que desbarataron a un ejército entero. El versículo 13 dice, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. No me cuesta imaginarme a Jonatán subiendo ese lugar escarpado, difícil, que tenía que subir prácticamente trepando, escalando con sus manos y sus pies, donde llevaba su arma. Quizás al cinto, podríamos decir, pero a mí me da la impresión que él enfrentaba a los filisteos sin arma y una vez que los tomaba, los tiraba hacia atrás o hacia abajo y allí su paje de armas se encargaba de matarlo. Es lo que mi imaginación me dice, ¿no? Bueno, David mató a Goliat sin armas. Entonces, encontramos en este Jonatán que era un hombre valiente. Él se sentía aliviado. Él ya no tenía la presión de que cuando Goliat se enfrentaba en ese valle y desafiaba a los escuadrones del Dios vivo, como lo dice David, ¿no? La gente tenía miedo, la gente huía del gigante. Su padre, ¿no es cierto?, que quizás lo avergonzaba, porque su padre podría haber enfrentado al gigante. Si había algún gigante en Israel, si había algún hombre de alta estatura, era precisamente el rey, su padre. Entonces, pero él tenía miedo, ¿no? Él no lo iba a enfrentar. ¿Por qué digo que se sentía aliviado? Porque ya no estaba ese temor y ya no estaba esa vergüenza sobre él que caía sobre su padre. Un muchacho había conseguido una hazaña que ningún otro lo había logrado hacer, ni lo podía hacer. Un muchacho, un hijo de Isaí, un jovencito había quitado ese oprobio. Entonces él reconoce el valor que había en David, reconoce que es valiente. Si ninguno de los soldados se habían dispuesto para pelear, este muchacho sí lo había hecho con éxito. Había logrado matar al gigante y ahí lo vemos que llega donde está Saúl. Todavía traía la cabeza del gigante Goliat en su mano cuando Saúl lo hizo llamar. Entonces vemos en esta lección muy maravillosa, sí, aquí lo tenemos. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén.
Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar, ¿no es cierto? Allí entonces nace una amistad, nace un cariño, nace un amor, una lealtad que es, como dicen algunos versículos, desinteresada, un amigo verdadero, ¿ya? Entonces, aquí como dice la escritura en este verso 1, que cuando David terminó de hablar con Saúl, dice que el alma de Jonatán, el alma, o sea, no es un amor superficial, no es un amor efímero, no es un sentimiento pasajero, sino que habla de que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. David tiene que haber sentido exactamente lo mismo. Cuando hay verdadera amistad, verdaderamente cariño, amor, aprecio, respeto, uno lo siente, uno lo siente. Entonces, como vemos acá, dice que Jonatán lo amó como a sí mismo, es decir, lo que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento, que debemos amarnos los unos a los otros. Amarás al Señor Jehová tu Dios, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el verdadero amor cristiano. Es el verdadero amor que debe de existir en todos nosotros. Y ese es el amor que tiene Jonatán por su amigo David. Entonces podemos ver en realidad que, como decía yo al principio, muchas cosas cambiaron para David. Y no solamente ganó un enemigo, porque también ganó un enemigo, su padre, que el padre de Jonatán, que lo persiguió toda su vida, ¿ah? Toda su vida lo persiguió, pero también ganó a un amigo, a Jonathan. Y eso es importante. Dicen que tener amigos es mejor que tener dinero. Usted sabrá si eso es así. Yo creo que en cierta medida, yo creo que es así. Porque la escritura lo avala en realidad. La escritura así también lo avala. Entonces podemos ver que Jonatán es valiente. Porque ese es el tema hoy en día. Hacemos este paréntesis en la historia que hemos venido viendo de David, bueno, de Elí primero, luego Samuel, David, y ahora hacemos este paréntesis pequeño de Jonatán. Es la única lección que tenemos para mirar un poquito este personaje, este hombre que realmente era muy distinto a su padre, ¿no? En el versículo 1 podemos ver, ya lo hemos leído, cómo se destaca este amor que hay entre Jonatán y David. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Todos nosotros hemos leído, hemos escuchado, hemos visto en estos tiempos toda la basura que la comunidad homosexual dice y habla acerca de esta relación que había entre Jonatán y David, ¿ya? Todos nosotros hemos visto, hemos oído, hemos escuchado. Sin embargo, no es más que eso, basura, basura. Es solamente basura, no tiene nada que ver. Ellos no pueden entender que puede haber una relación sana, porque no hay indicio, hermanos amados, mis pastores, no hay indicio en la escritura que diga algo distinto, que diga algo diferente. La relación que David tenía con Jonatán era una relación sana. En todo sentido, no hay ápice de evidencia de que entre ellos dos hayan tenido una relación corrupta o algo inapropiado. Eso lo dicen ellos, eso lo dice una generación mala, perversa, un mundo enfermo, corrompido, que no puede entender que entre dos personas del mismo sexo pueda haber un cariño, un amor, una sana amistad, una lealtad a toda prueba. Ellos no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque el enemigo ha privado a esas mentes de lo que es honesto, de lo que es bueno, lo que es agradable delante del Señor. Porque Él nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros y que debamos besarnos con ósculo santo. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no? En Proverbios 18, por ejemplo, nosotros podemos ver acá, los proverbios son muy bonitos en realidad, y en el 18, versículo 24, dice así: el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Quiero pasar un dato: si usted cree que no lo aman, usted tiene que revisarse, porque el que quiere tener amigo tiene que ser amigable.
Si usted no es amigable, nunca va a tener amigos. Pero si usted es amigable, entonces va a tener muchos amigos. Eso es lo que dice. El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. En la segunda parte de este verso dice, y amigo hay más unido que un hermano, que era en este caso. En este caso siento que Jonathan consideraba a David más que un amigo, casi un hermano. Proverbio 17, que es una de las referencias, si no me equivoco por allí, sí, referencia a la segunda parte. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia. Ya me lo aprendí. Entonces, el Señor nos bendiga en todo tiempo. Hay algunos que fueron amigos y por algunas circunstancias que ellos no conocen, hoy ya no le hablan a su amigo. Eso es penoso, eso es lamentable, porque el enemigo siempre va a querer poner mentiras, trabas, va a hacer su trabajo para destruir la verdadera comunión que debe existir entre los hermanos, entre los hermanos. Entonces el Señor nos ayude en lo que el Señor nos está dando. Algo bonito en esta lección. Nuestro obispo siempre destaca esa verdadera coinonía, esa verdadera amistad, esa verdadera, ¿no es cierto?, comunión que existe en medio de los pastores, que él dice no existía antes. Yo no viví mucho tiempo antes, pero sí me daba cuenta, porque uno se da cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo hermoso, eso es lo hermoso. Yo agradezco al Señor por esa amistad que existe en medio de los siervos de Dios y esa amistad que debe existir en medio de la iglesia, en la hermandad. Si hay algo con quien nosotros peleamos y luchamos es contra las diferencias, los malos comentarios, las malas palabras, que no tienen nada que ver con David, por ejemplo, que hemos estado estudiando, que él era prudente en todas sus palabras. Él no hablaba nada que ofendiera a su hermano, porque él se conducía prudentemente. Entonces, podemos ver en realidad en esto que el Señor nos da. Jonatán era valiente, era muy leal, amaba a su padre, ojo, él amaba a su padre, respetaba a su padre. De hecho, más adelante lo vamos a revisar, pero también amaba a David y él se interpuso allí entre ellos para proteger a David, para proteger a David. Entonces era un hombre muy leal, un hombre muy leal. El padre trató de usar a Jonatán muchas veces, también trató de usar a su hija Mical para tratar de caer sobre David, pero no lo logró porque ambos, tanto Mical, la hija del rey Saúl, la segunda, ¿no? Porque la primera se la tenía que dar, pero no se la dio a otro varón y finalmente Mical fue la esposa que el rey Saúl le dio a David. Entonces trató de usar a Jonatán, a David, para que ella pudiera unirse con él. ¿Ya? Aquí en Primera de Samuel, sí, en el 18, 19. En el 19, en el versículo 1, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Mire, ese era Jonatán, muy leal, un hombre valiente, un hombre leal, un hombre desinteresado, que cuidaba, ¿no es cierto?, a su amigo David. Él entendía que no había motivo, no había causa por la cual David tuviera que morir y mucho menos en manos de su padre. Jonatán hablaba bien de a su padre, a su padre de David. En el 19:4 que hemos estado leyendo, mire, dice, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Hay hombres que callan eso. Hay hombres que saben que tal hermano es un buen hermano, pero tienen miedo, no hablan, no hablan. Él defendió a su hermano. Esos son los verdaderos amigos. Esos son los verdaderos hermanos
que defienden al hermano de una causa injusta. No le digo que lo defienda de lo injusto, no. En lo injusto usted tiene que guardar silencio, hablar con su amigo y decirle, amigo, te equivocaste, no es así, fue un error lo que hiciste. Yo tenía un amigo en el trabajo, a diferencia de su fe, pero era muy leal conmigo, yo fui muy leal con él. Y cuando alguno de nosotros nos habíamos equivocado, el amigo jamás ponía leña al fuego, jamás se levantaba contra el amigo, sino en silencio, en lo privado, él hablaba, yo le hablaba, le decía, lo que hiciste no estuvo bien, pero jamás me opuse en contra de él delante de la demás gente. Aquí, ¿qué es lo que dice en este versículo? En el versículo 4 dice, Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Qué interesante cómo defiende Jonatán a su amigo David y se opone contra su padre para que su padre no lo mate. Le hace ver todo lo bueno que hizo, todo lo bueno, cómo se benefició él. La escritura dice, y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Qué bonito, eso es hermoso. Eso es bonito, da gusto leer a personas como él, como Jonatán, que hablan bien. Otros se quedan callados. Saben que el juicio es injusto, saben que la medida no es la correcta, saben que esto perjudica a su amigo, pero guardan silencio. No quieren meterse allí, no quieren, pero este Jonatán nos enseña, ¿no? Entonces, qué interesante poder mirar estas cosas que son tan importantes. Un verdadero amigo no habla mal. Si usted cree que tal persona es su amigo, el amigo no habla mal de su amigo. Jonatán estaba dispuesto a hacer todo lo que David deseaba y quería en 1 Samuel capítulo 4, 20, versículo 4, que estamos revisando un poquito. No vamos a tener toda la lección para poder sacar todo un excelente estudio de la amistad de Jonatán con David. Pero en el 20, versículo 4, y Jonatán dijo a David, voy a leer el 3. Dice, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Lo voy a volver a repetir. Jonatán le dice a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién se hace a un lado para que otro brille? ¿Quién baja un perdaño para que otro suba el perdaño? Interesante, ¿no? Ese es el verdadero amor, esa es la verdadera cualidad que había en Jonatán, ¿ya? Dispuesto estaba Jonatán a hacer todo lo que David deseaba o él quería. Entonces es una excelente lección que hemos estado mirando un poquito acerca de lo valiente que fue en la primera parte y en esta un amigo fiel y desinteresado. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Jonatán no era como su padre, ya lo dijimos. Su padre era miedoso, Jonatán era valiente. Algunos versos de 1 Samuel aquí en el capítulo 18, en los versículos 12, podemos ver que Jonatán era valiente, su padre era muy miedoso. Quiero hacer una pequeña comparación, porque los textos se repiten uno tras otro, y cuando se repiten es porque a nosotros nos dan a entender algo que es interesante. En el versículo 12, después que las mujeres cantaban, ¿no? Lo que David había hecho, entonces Saúl se llenó de ira, se enojó en gran manera, le desagradó este dicho, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, no lo miró con buenos ojos.
en una ocasión, ¿no es cierto?, cuando él tocaba, que ya lo vimos la semana pasada, tomó su lanza y se la lanzó a David, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Tenía miedo, reconocía que David, el Señor estaba con David. ¿Ya? En el versículo más abajo, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Entonces, en algunas versiones esta palabra, que él se comportaba prudentemente, la cambiaron por éxito, es decir, David era exitoso. Donde él salía, donde él iba, donde a él lo mandaban. Acá más abajo dice que él lo puso delante de hombres para que pelearan la batalla. Entonces Saúl dijo a David: aquí yo te daré a Merab, mi hija, mayor mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía esto: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero él cada vez tenía más éxito que cualquiera de sus generales. Dice aquí: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, cada uno que salía. David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Definitivamente Saúl era un hombre miedoso. Jonatán era un hombre muy valiente, que, como digo, tuvo que lidiar con el odio que tenía su padre con David, que era su amigo. Pero Jonatán, para él fue muy difícil separarse de su amigo, para seguir a su padre a la guerra. Llegó un momento en que él tenía que separarse, y para él no tiene que haber sido muy fácil. Aquí en estos versículos que voy a leer en el capítulo 20, ¿ya? En el capítulo 20, versículos 41 y 42, dice: luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Jonatán tenía que encontrarse de manera secreta con David. David estaba escondido en el follaje, digamos, en el bosque, para poder encontrarse en forma privada con Jonatán. Luego dijo Jonatán: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Esta escritura, este pasaje es un poco triste en realidad, porque cuando se separan los amigos es penoso. Uno quisiera no tener que separarse, pero aquí, como podemos ver, se separan los amigos, ¿ya? Desde un principio, en realidad, Jonatán se mostró muy desinteresado en lo que por derecho a él le pertenecía. Su padre era el rey, y muerto su padre, a quien le correspondía ocupar ese trono era a Jonatán. Pero él siempre se mostró muy desinteresado de recibir lo que a su padre le pertenecía. En el verso 4 del capítulo 18 que estamos estudiando, dice que Jonatán, dice aquí, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Algunos estudiosos hablan acerca del manto. Recuerde que en alguna ocasión entre Elías y Eliseo hubo una cosa parecida, ¿no? Que el manto de Elías le cae a Eliseo y él se pone el manto de Elías. Es como traspasada la gloria, el poder,
la autoridad, el reino, es como traspasárselo de uno al otro. El manto de Elías cayó sobre Eliseo. Eliseo fue un profeta extraordinario. Aquí Jonatán dice que se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y además otra ropa suya, su espada, su arco, su talabarte, que en el fondo es un cinto donde se cuelga la espada y otras armas también, alguna daga, alguna cosa como esa, para que el soldado pueda tenerla siempre a la mano, ¿ya? Entonces, es muy interesante lo que nos muestra estos versículos. Por lo tanto, la lealtad así de un amigo no es fácil de encontrar. Un hombre que renuncia a sí mismo para el beneficio de otro no es fácil de encontrar, no es fácil, no es fácil. Él muestra el desinterés que él tenía por su propia vida en ese momento, y no solamente en ese momento, sino que en el futuro, en el 27, pero del capítulo 20, mire lo que dice en el 27. Voy a leer aquí algunos versículos que son muy interesantes, porque en algún momento David tiene que salir del palacio y tiene que ausentarse. El 27 dice: al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre esta tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. ¿Qué es lo que deseaba el rey Saúl? Matar a David. Y le enrostra a Jonatán el amor, el cariño, cómo Jonatán lo protegía, y le dice duras palabras, ¿no? Le dice: hijo de la perversa, le dice, y reverde. ¿Acaso yo sé que tú has elegido a Isaí para confusión suya? Además le dice: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, es decir, David, viviere, ni tú estarás firme ni tu reino. Porque él sabe, bueno, en esa época el rey que ascendía mataba a todos los otros, los posibles enemigos que pudiera tener, ¿ya? Entonces se levantó Jonatán, y Jonatán respondió a su padre y le dijo: ¿por qué morirá? ¿No ha hecho? ¿Qué ha hecho? Porque entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto matar a David. También recibe una lanza, igual que su amigo David. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo a encontrarse con su amigo. Entonces podemos ver en toda esta historia que tenemos aquí, Jonatán entiende y sabe que Dios ha escogido a David, su amigo, para ser el rey en lugar de su padre. Y eso lo encontramos en el capítulo 23. Esto es muy hermoso en realidad, porque sabe que a causa de la persecución de su padre a David, David tiene que irse al campo, irse al desierto, a estar lejos. Y allí en el desierto de Sif, allí lo va a encontrar. Y aquí vamos a leer algunos versículos. El 23, capítulo 15, dice: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se detuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Qué buen amigo, ¿no? Fue a darle aliento, fue a darle una palabra de aliento para que él no desmayara. Y le dijo: no temas,
pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y tú, observe, reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Esa última frase tiene mucho contenido, tiene mucho significado. Estimados hermanos, mis pastores, en realidad, ¿quién quiere ser segundo? Dígame usted. ¿Acaso no todos quieren ser el jefe? ¿No todos quieren ser el presidente? ¿No que todos quieren ser y ocupar los mejores cargos? ¿Quién quiere ser segundo? Nadie quiere ser segundo. Y aquí encontramos, yo siento que lo profundo del corazón de Jonatán. Aquí encontramos la esencia de su corazón bendecido por el Señor. Porque una persona que ama de esa manera, que conoce su lugar de esa manera, es un corazón bendecido por Dios. Que Dios lo ha bendecido grandemente. Que no procura estar en los mejores lugares. No procura, ¿no es cierto?, que le hagan reverencia. No procura, ¿no es cierto?, que lo sienten en los mejores lugares. Ellos sirven a Dios con fidelidad y sirven a los hombres, porque para servir a Dios, para todos nosotros, los pastores, los hermanos, para servir a Dios hay que servirle a los hombres. Pero eso es lo que a veces no nos gusta, porque decimos, ¿por qué tengo que yo estar bajo Él? ¿Por qué Él tiene que dar las órdenes? ¿Por qué yo tengo que obedecer lo que Él dice? ¿Sabe? Dios trabaja con nuestro carácter. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero y Él nos hace conforme a como Él quiere. Cuando Dios quiere, toma ese vaso que ha sido despreciado por todos y lo pone por sobre todos y lo vindica. Si lo han humillado, lo han mirado en menos, no lo consideran, no se preocupe. Lo importante es lo que usted hace para Dios. Es lo que hay en su corazón. Mire cómo le dice él en este pasaje que hemos leído: no temas, no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Se lo está diciendo el príncipe Jonatán, porque Jonatán es un príncipe. Se lo está diciendo: tú reinarás sobre Israel y yo seré el segundo. No tengo problema con eso. Entonces, hermosas lecciones de esta amistad, ¿no? De esta amistad. Entonces, es hermoso lo que el Señor nos ha mostrado en esta hora. Él sabe que Dios ha escogido. ¿Usted cree que Él no sabe que Samuel ungió a David? Sí, Él tenía que haberlo sabido. Entonces, es probablemente que esta fue la última vez que ellos se encontraron, se abrazaron, se encontraron, y no lo vio nunca más David, nunca más vio a su amigo. Los libros de primera y segunda de Samuel en la Biblia que nosotros tenemos, en la Biblia hebrea es un solo libro, nosotros los tenemos divididos en dos libros. Y en el libro de segunda de Samuel narra el reinado de David, narra su fracaso, sus éxitos, su pecado, narra todo aquello, sus errores. El primer libro de Samuel que nosotros estamos estudiando ahora termina trágicamente, más adelante lo vemos acá. A ver, vamos a revisarlo. Sí, con el capítulo 31 termina el libro de 1 Samuel y termina con la trágica muerte de Saúl y obviamente la trágica muerte de Jonatán, quien estamos estudiando ya. Y en el libro de segunda de Samuel, del primero no se sabe, pero del segundo más o menos tiene que haber sido unos 40 años, porque eso es lo que reinó David. Entonces, lo que quiero hacer para concluir en este estudio es que en este libro segunda de Samuel, David recibe la triste y lamentable noticia de la muerte de Saúl y de su amigo Jonatán, de su hijo. Y él tiene una elegía. Una elegía es una composición lírica en que se lamenta la muerte de una persona muy querida, ¿ya? Es una expresión de dolor, ante la pérdida de algo que uno mucho ama. En este caso, curiosamente, su enemigo Saúl y su amigo muy entrañable Jonatán. Por eso que él comienza aquí en el capítulo 1 de 2 de Samuel, en el versículo 17 en adelante, pero el 19 dice:
ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Esa es la expresión que él usa cuando se refiere no solamente al ejército, pero particularmente a David, a Saúl y Jonathan, ¿ya? No lo anunciéis en Gat. Gat era una ciudad filistea. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, otra ciudad filistea, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, allí murió Jonatán y Saúl. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl como si no hubiere sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligero eran las águilas, más fuerte que leones. Hijas de Jerusalén, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Y aquí viene, ¿no es cierto?, un tributo muy especial en esta endecha o lírica que David hace hacia su amigo Jonatán. Versículo 25 al 27 dice: cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Amén. Con eso quería terminar este estudio de Jonatán, esperando que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes también, y rogando que esta lección permita que en la iglesia, en la congregación que ministramos, haya muchos amigos leales, no solamente entre ellos, sino leales al Señor. Si uno es leal al Señor, será leal a su hermano. Que Dios nos bendiga para la honra y la gloria del Señor. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Hemos estado esforzándonos para que no saltarnos capítulos, ¿ya? Que el Señor bendiga a mis hermanos en la iglesia, también a sus profesores. Tenemos que actualizar algunas cositas para que ellos también puedan seguir haciendo la labor que Dios les ha encomendado. La próxima semana estaremos volviendo con Saúl, que está cegado por los celos. Que Dios nos bendiga, para él honra, gloria y alabanza.